Buenas noches a todos nuestros hermanos. Bienvenidos a su servicio del jueves de la Iglesia Calvary Church. Vamos a comenzar este servicio con unos cantos glorificando a nuestro Señor. Gracias, bendito Señor, por la habilidad de poder hablar contigo en esta noche y glorificarte, Padre Celestial. Te exaltamos y te glorificamos y toma nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y que estos cantos y esta enseñanza sea de mucha bendición para ti, Señor, para nuestros hermanos y para toda persona que la necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigan. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigan. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a
suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dios los bendiga, hermanos, y bienvenidos una vez más a nuestro servicio. Estamos contentos que pueda estar con nosotros una vez más. Estamos aquí en este hermoso día. Vamos a continuar nuestro estudio de la hermenéutica. Acabamos la última parte número 8 y en esta tarde queremos continuar con la parte número 9. Y vamos a hacer una breve oración antes de continuar. Y inclinando nuestros rostros vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta tarde. Señor, en esta tarde te damos gracias por un día más, Señor. Gracias por
tenernos aquí con un corazón, Señor, dispuesto para conocerte más, para aprender más de ti. Señor, ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría. Señor, ilumina nuestra mente y nuestros corazones para entender tu palabra cada día más. Te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos que están ahí en sus hogares, con su familia. Bendice sus vidas y que ellos sigan buscando más de ti cada día, queriendo aprender y crecer en su caminar contigo, Señor. Que tú estés con ellos y los fortalezcas. Y en todo lo que hagan, Señor, sean bendecidos, Señor, y puedan bendecir a alguien más. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde, hermanos, vamos a continuar y vamos a empezar la hermenéutica, parte número 9. Y en esta tarde se llama el estudio sistemático y analítico de la palabra de Dios. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es el estudio analítico? Bueno, la respuesta de eso es estudiar los hechos, las palabras, lenguaje, circunstancias de la época, investigar con profundidad todo lo relacionado con las escrituras. Es lo que es hacer un estudio analítico. Y también qué es el estudio sistemático. Esto viene siendo que estudiamos la palabra de Dios verso por verso, capítulo por capítulo, sistemáticamente dando el orden de los acontecidos o eventos. ¿Y para qué nos sirve el estudio sistemático y analítico de las escrituras? Bueno, número 1, nos sirve para evitar falsas doctrinas. Escriba el número 1 es para evitar falsas doctrinas. Por eso necesitamos el estudio sistemático y analítico de las escrituras. Y en 2 de Pedro 2, versículo 15 al 16, vamos a estar viendo ahí, 2 de Pedro 2, 15 al 16, nos dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Para qué sirven? Sirven para evitar falsas doctrinas. Porque dice aquí, dice Pedro, que hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, una persona inconstante que no lleva un estudio sistemático y analítico en su vida, muchas veces va a cometer el error de malinterpretar un verso. Pero cuando tú haces tu estudio sistemático y analítico, vas a evitar caer en falsas enseñanzas. Entonces, para eso nos sirve, número 1, para evitar falsas doctrinas. Número 2, para evitar a falsos maestros y a falsos profetas. Y sabemos que hoy hay muchísimas falsas enseñanzas, falsos profetas, pero cuando uno aprende el estudio sistemático y analítico, no va a haber ningún falso maestro o profeta que te va a convencer,
porque tú vas a estar fundado sólido en la palabra de Dios y no vas a caer en el error o en las falsas enseñanzas. Tú sabrás si es verdad o no cuando tú escuches. Mire lo que dice 2 de Pedro 2, versículo 1 al 3. 2 de Pedro 2, versículo 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué dice? Que va a haber falsos profetas entre vosotros, entre las congregaciones, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero fíjese que hace estas enseñanzas falsas. Son herejías destructoras. Son enseñanzas que destruyen a las personas, porque no es la verdad de la palabra de Dios. No es la sana doctrina. Versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué será, hermanos, que ellos, dice aquí que muchos seguirán sus disoluciones? ¿Será que porque muchas veces no estudiamos la palabra de Dios sistemáticamente y analizando bien la palabra de Dios para ver qué es lo que exactamente quiere decir? Muchas veces nomás agarramos versículo aquí, uno acá, y así sacamos nuestras conclusiones, cuando eso puede hacerte caer en falsas enseñanzas. Dice: y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia, son ávaros estas personas, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y esto lo podemos ver, hermano. Usted prende su televisión y cuántas veces no escuchamos a estos falsos maestros predicando con sus palabras fingidas, y hacen mercadería del evangelio de Dios y de los hermanos. Sobre los tales dice: ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por eso tenemos que darnos a la tarea de estudiar la palabra de Dios, para no caer en estas falsas enseñanzas de estos falsos maestros. Y luego encontramos, le quiero leer otra vez el versículo 2, donde dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y así es, muchas personas blasfeman los caminos del Señor por causa de estos falsos maestros que actúan como actúan, y que nomás se la pasan haciendo mercadería del evangelio, de la palabra de Dios. Pero tenemos que darnos a la tarea, como dije, de estudiar y prepararnos para no caer en esos errores. Y luego, pero el estudio sistemático y analítico nos ayuda también a discernir. ¿Para qué sirve? Para discernir. Y luego número 3, para saber que Dios no va a respaldar nada que Él no haya dicho en su palabra. Como escuchamos cosas como: ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es algo que está en la palabra de Dios. Dios no va a respaldar nada que Él no haya dicho. En Deuteronomios 13, vamos a Deuteronomios 13 y vamos a ver el versículo 1 al 5, que dice, versículo 1: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños,
y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y servímoslos, vamos a servirlos, dice. Otra vez el versículo 2 dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Entonces aquí dice que estos falsos maestros o soñadores de sueños, y te anuncian señal o prodigio, y si se cumple, imagínese, hermano, dice que a veces se va a cumplir la señal o prodigio, pero si te dicen vamos en pos de dioses ajenos, entonces ahí cuando tú debes de entender que no es correcto, que es algo falso. Dice verso 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Qué está haciendo Dios? Está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y esto no es para saber que Dios quiere saber si lo amamos. Él sabe si lo amamos o no, sino es para mostrarnos a nosotros si en verdad amamos a Dios con todo nuestro corazón o estamos amando otras cosas. Dice versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz. A él serviráis y a él seguiráis. A él es el que debes seguir. Escuchar su voz, dice. Pero ¿cómo vamos a conocer su voz si no estamos estudiando la palabra sistemáticamente y analíticamente? Es cuando el cordero escucha la voz de su pastor, la escucha y lo sigue. Tal profeta, dice versículo 5, o soñador de sueños ha de ser muerto. Qué feo, ¿no? Las consecuencias en estos tiempos de un falso profeta, de hablar algo que Dios no dijo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que dijimos o qué hablamos de la palabra de Dios. Que sea lo que Dios dijo. Amén. Pero mire qué hizo este falso profeta en el versículo 5. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Mire lo que hacen estos falsos maestros, falsos profetas que tienen falsos sueños. Tratan de desviarte, de quitarte del camino de Jehová que Dios te dijo que anduvieses, que está en la palabra de Dios. Donde debemos andar, el camino verdadero está en la palabra de Dios. Pero cuando uno de estos soñadores, falsos profetas, hablan algo, lo tuercen, como leímos anterior, tuercen los caminos. Y número 4, ¿por qué se necesita el estudio sistemático y analítico de las Escrituras? También para entender que Jesús siempre nos dirige a las Escrituras. Él es el maestro de maestros que enseñó a los discípulos. Y en Juan 5:39, Él nos dijo, Él siempre nos llevaba a las Escrituras. Cuando leemos los Evangelios, Él dijo en Juan 5:39, dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece
que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué necesitamos escudriñar? Escudriñar las Escrituras, buscar, examinar, y todo lo que hemos hablado de la hermenéutica. Jesús nos enseña la importancia de explicar y interpretar correctamente las Escrituras. En Lucas 10, 25 al 27 también dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús el maestro, dice, haciendo que ¿qué cosas heredaré la vida eterna? Le dijo este intérprete de la ley. Y Jesús le dice en versículos 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Ve cómo siempre Jesús lo dirige a la palabra de Dios. Dice, ¿cómo lees? ¿Qué entiendes? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿A dónde lo llevó Jesús? A la palabra de Dios. Por eso es importante tener el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Estudiar la palabra de Dios y estudiar, hacer un estudio sistemático y analítico de la palabra de Dios. También, número 5, para no ignorar que es importante interpretar y explicar correctamente las Escrituras. Número 5, lo repito, para no ignorar que es importante interpretar y explicar correctamente las Escrituras. Nunca debemos ignorar esto, hermanos. Claro que podemos equivocarnos, pero al hacer nuestro trabajo de analizar y leer sistemáticamente, iremos aprendiendo cada día más y nos va a contestar preguntas, nos va a dar respuestas a nuestras preguntas que tenemos de la palabra de Dios. Ahora en Hechos 8, versículo 29 al 35. Hechos 8, versículo 29 al 35. Y discúlpenme, hermanos, que se me va la voz. He estado enfermo de la tos y se me va a veces la voz. También me estoy recuperando. Pero aquí estamos, vamos a tratar de hacer lo mejor. Se me va la voz en veces. Pero aquí Hechos 8, 29, 35 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas
¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe le explicó qué era, ah, qué era lo que está hablando este pasaje de Isaías, que hablaba de Jesús como el Salvador, como el Cordero que fue inmolado y que Él tuvo que venir a morir por nosotros. Y le predicó, Él le anunció el evangelio y el eunuco fue salvo. Qué bonito, ¿no? Y ¿qué se ocupó? Se ocupó que le explicara las escrituras para entender. Porque a través del entendimiento es cuando ah, se nos abre nuestro entendimiento y somos iluminados. Y es cuando prende el foco, como de una manera de decir, y entendemos lo que quiere decir la palabra de Dios. Esto viene siendo a través de la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta Jesús le tuvo que explicar a Satanás las escrituras. Cuando Jesús salió y fue tentado por Satanás, ¿cuántas veces no le dijo? 3 veces le dijo, está escrito y está escrito. Es lo que dice la palabra de Dios, porque Satanás la conoce también, pero la tuerce y Jesús lo tuvo que corregir. Jesús siempre le contestó, está escrito. El intérprete solo es un instrumento, hermano, para sacar a luz lo que ya se quería decir. Pablo estableció la utilidad de las escrituras y por eso debemos de interpretarlas correctamente. En 2 de Timoteo vamos a ver 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, unos versículos 16 y 17, versículos que muchos conocemos. Dice el 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. ¿Qué quiere decir eso? Toda la escritura. Esto quiere decir que el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, todo conjunto, todo completo, es inspirada por Dios. Ya vimos que es inspiración, revelación y iluminación. Entonces las escrituras tienen la vida de Dios y por lo tanto solo las escrituras pueden producir vida en los creyentes. No hay otro libro que da vida como la Biblia, porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Recuerdan que cubrimos eso? Es poderosa para transformar las vidas. Y como contienen la vida de Dios mismo, son útiles. ¿Útiles para qué? Vamos a ver 4 cosas que son, la palabra es útil. Número 1, es para enseñar. Dice aquí este versículo que acabamos de leer. Vamos a leer esa parte. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué es la palabra enseñar? Es instruir, doctrina. Lo provechoso para los creyentes. Hay aquellos que prefieren no enseñar doctrina porque dicen que la doctrina solo divide. Pero tenemos que enseñar la doctrina porque tenemos que estar en lo esencial, tenemos que estar unidos, y en lo no esencial hay libertad. Lo que quiero decir con eso es que aquellas cosas que son esenciales, como que Jesús es Dios, la Trinidad, todo eso es esencial. En eso tenemos que estar unidos, pero en aquellas cosas que no son esenciales,
pues en aquellas hay libertad de creer de una manera u otra manera. Pero en lo que es doctrina, ahí tenemos que estar unidos. La doctrina nos va a corregir muchas cosas en la vida. Y ahora, la número 2 es útil para redarguir. Y la palabra redarguir quiere decir reprochar, reprender, para traer la convicción de lo que es verdadero. Entonces la palabra es útil para reprender. ¿Recuerda la historia de cuando Pedro fue reprendido por Pablo en Gálatas 2? Mire, vayamos a Gálatas 2 y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Gálatas 2:11, dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Estaba equivocado, hermanos, dice. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a las críticas de los que insistían en la necesidad de ser circuncidados. Y como resultado, otros creyentes también, judíos, imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Todo porque Pedro estaba actuando de una manera incorrecta. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Versículo 15, tú y yo, le dice Pablo, tú y yo somos judíos de nacimiento. No nomás, dice, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero aquí Pedro es reprendido por Pablo por su actitud que estaba tomando de la palabra de Dios, porque Pedro sabía bien que somos salvos por fe. Cuando Pedro comía con los judaizantes, que él estaba diciendo que necesitabas fe para ser salvo, pero también necesitaba ser circuncidado para ser salvos. Y en su simulación, Pablo lo tuvo que reprender. ¿Cómo lo reprendió? ¿Cómo reprendió a Pablo la actitud de Pedro? Por la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye. Si quieres reprender a alguien, no hay que hacerlo con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios. Pablo lo corrige y le dice que ellos saben que la justificación solo viene por la fe en Cristo Jesús y no por obras. Ningún hombre puede ser justificado por las obras. Ahora, número 3, la palabra de Dios es útil. Las escrituras son útiles para corregir y enderezar. ¿Qué quiere decir? La palabra corregir quiere decir enderezar. Enderezar
la conducta y el carácter. También significa reformar. Una pregunta, hermanos. ¿Será posible que alguien estudie la palabra de Dios 1, 2, 3, 4 años y después de mucho estudio le veamos con la misma conducta? Porque la palabra te corrige la conducta. Que no te estés dejando moldear por ella es otra cosa. Esas personas no es una persona que practica la palabra de Dios. La oye, pero no la hace. No la lleva a cabo, dice Santiago. Y número 4 también. Tenemos la número 4 que es: la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. Formar en nosotros el carácter para caminar en lo justo. Es lo que hace la palabra de Dios. Es útil para instruir en justicia, en lo recto y en lo honesto. Porque antes no eras justo, no éramos justos, no éramos honestos. Pero ahora empezamos a ser justos y rectos y honestos. No podemos continuar siendo injustos, porque la palabra de Dios es útil y nos instruye en justicia, ¿verdad? La palabra es útil para todo esto, hermanos. Para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. Y el propósito es para todo esto, estas 4 puntos. El propósito es para el verso número 17. Nos dice, vamos a leerlo, versículo 17. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra aquí perfecto no es como nosotros pensamos, porque no hay nadie que es perfecto, solo Jesús es perfecto. Pero aquí la palabra perfecto es maduro, equipado, listo, completo. Es importante, hermanos, que seamos maduros en las cosas de Dios. Pero dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la obra de Dios y llevarla de una manera como Dios quiere? Necesitamos escudriñar las Escrituras y necesitamos ser instruidos por ella, porque ellas son las que nos van a dar la respuesta. Entonces, el hecho de estudiar, hermanos, no es para presumir, sino para madurar y crecer en nuestro caminar con el Señor. Y que cada día nos parezcamos más y más a Jesús. Amén. Porque ese es nuestro deseo. Que cuando nos vean, ellos puedan ver el amor de Jesús y glorifiquen al Padre. Amén. Y aquí en esta tarde vamos a dejarlo allí y continuaremos en la parte número 10. En la parte número 10 vamos a estar entrando ya a lo práctico de la hermenéutica. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas iluminando en tu palabra, que nos ayudes, Señor, y que tú, Señor, cada día, Señor, nos des sabiduría, y no solo para tener conocimiento, sino para llevar a cabo a través del poder del Espíritu Santo, hacer lo que leemos, porque muchas veces leemos y leemos, pero no hacemos. Y sí, sabemos que todos fallamos en eso, pero Señor, te pedimos la fortaleza a través de tu Espíritu Santo
para llevar a cabo tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas y te damos gracias, la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.